La descartaron sin piedad y la mandaron al rincón más olvidado del patio militar. A Amparo, una mujer sucia y hambrienta, le dieron la peor máquina oxidada y se burlaron. «Si eso arranca, te damos de comer». Mientras los mecánicos reían, ella pasó la mano por el motor y susurró algo que heló el ambiente. Nadie imaginaba quién era realmente, ni lo que ese camión escondía por dentro. Hay historias que empiezan con el polvo pegándose a la piel y el sol quemando la nuca, y esta es una de esas. Amparo Villar llegó al depósito de vehículos militares, retirados en las afueras de Torreón, Coahuila. Un martes de marzo que olía a diésel viejo y metal oxidado. Tenía 35 años, pero la vida le había tallado 10 más en las ojeras y en las manos agrietadas que apretaba contra los costados, como si quisiera hacerse más pequeña, menos visible. Llevaba el cabello recogido en una coleta deshilachada, la ropa sucia de dormir en estaciones de autobús y en los ojos, esa mirada de quien ya no espera nada, pero todavía no se rinde del todo. El encargado del lugar se llamaba Esteban Carranza, un exsargento del ejército mexicano que había cambiado el uniforme por overoles manchados y la disciplina militar por administrar chatarra para una empresa de desguace. Era un hombre corpulento, de brazos gruesos y voz ronca de fumador, que manejaba ese patio de 3 hectáreas, lleno de camiones militares dados de baja, como si fuera su propio reino oxidado. Cuando Amparo se acercó a la oficina, una caseta prefabricada con el aire acondicionado descompuesto, Esteban estaba tomando café aguado y revisando facturas de venta de piezas. «Busco trabajo», dijo Amparo desde la puerta, con la voz rasposa de quien ha pasado días sin hablar con nadie. «Lo que sea. Puedo limpiar, cargar, lo que necesite. Solo necesito comer». Esteban la miró de arriba abajo, masticando el interior de su mejilla mientras evaluaba a esa mujer flaca que parecía a punto de desmoronarse. Los otros 3 trabajadores del depósito, mecánicos de patio, que se dedicaban a desmontar motores para venderlos como refacciones, se asomaron desde el taller improvisado bajo una lona verde. Uno de ellos, un muchacho joven llamado Memo, soltó una risita. «¿Trabajo?», repitió Esteban, dejando la taza sobre el escritorio metálico con un golpe seco. «Aquí no hay lugar para...». Se detuvo, mirándola de nuevo, y entonces algo cambió en su expresión. No era compasión exactamente, más bien esa crueldad casual de quien ve una oportunidad de diversión. «Aunque sabes qué, sí hay algo que puedes hacer». Amparo asintió, sin saber todavía que ese momento iba a cambiar todo. Esteban salió de la oficina y caminó por el patio, seguido por Amparo y los 3 mecánicos que ahora querían ver el espectáculo. El depósito era un campo de batalla de metal muerto. Camiones militares de transporte, vehículos blindados ligeros, tractores de remolque, todos dados de baja después de años de servicio en operativos contra el crimen organizado o en zonas de desastre. Algunos estaban desmantelados hasta el chasis, otros cubiertos de maleza, y al fondo, en el rincón más alejado del patio, casi oculto detrás de una pila de llantas reventadas, estaba el Pegaso. «Ese», dijo Esteban señalando con la barbilla. «Si logras hacer que esa cosa funcione, te doy comida y 200 pesos. Si no, te largas». Los mecánicos rieron. Memo dijo algo sobre perder el tiempo, pero Amparo ya no escuchaba. Estaba caminando hacia el camión como hipnotizada, con los pasos lentos de quien reconoce algo que creía perdido para siempre. El Pegaso 7217 era un camión militar todoterreno fabricado en 1978 por la empresa española Pegaso, importado a México en los años 80 para operaciones del ejército en zonas montañosas del norte. Medía 7 metros de largo, pesaba 9 toneladas sin carga y tenía un motor diésel Pegaso 9100 de 6 cilindros en línea, con 180 caballos de fuerza y transmisión manual de 5 velocidades. Había sido diseñado para transportar tropas en terreno irregular,
con suspensión reforzada y tracción 6x6, que le permitía trepar pendientes de hasta 40 grados. Pero este Pegaso en particular llevaba 15 años pudriéndose en ese rincón. La cabina estaba cubierta de óxido rojizo, los neumáticos desinflados y agrietados por el sol, el capó manchado con excrementos de paloma, secos como yeso. Las ventanas laterales tenían el vidrio opaco de mugre acumulada, y en la puerta del conductor alguien había grabado con navaja las palabras «pinche trasto inútil». Había sido dado de baja en 2009 después de fallar repetidamente en maniobras de campo, declarado irreparable por 3 talleres militares diferentes, y terminó en ese depósito como recordatorio de dinero desperdiciado en equipo extranjero. Amparo se detuvo frente a la puerta del conductor. Podía sentir las miradas burlonas de los mecánicos a sus espaldas, la risa contenida de Esteban encendiendo un cigarro. Pero cuando abrió la puerta con un chirrido metálico de bisagras oxidadas y vio el tablero de instrumentos cubierto de polvo, algo se movió dentro de su pecho, un golpe sordo, como cuando el corazón reconoce algo que la mente todavía no quiere aceptar. Ella conocía ese camión. No solo lo conocía, lo había diseñado. 15 años atrás, Amparo Villar no era una mujer rota pidiendo trabajo a cambio de comida. Era ingeniera mecánica, egresada del Instituto Tecnológico de Monterrey con mención honorífica, empleada en la División de Vehículos Tácticos de Iveco Latinoamérica, subcontratada por la Secretaría de la Defensa Nacional para desarrollar modificaciones en la serie Pegaso 7217 destinada a operaciones en el desierto de Sonora. El problema del modelo estándar era brutal. El motor se sobrecalentaba en climas extremos y la transmisión vibraba de forma salvaje en caminos de terracería, destrozando los sincronizadores en menos de 6 meses de uso. Amparo había diseñado una solución que ningún ingeniero convencional hubiera intentado. Un sistema de refrigeración auxiliar no convencional que desviaba parte del flujo de aceite del cárter hacia un intercambiador de calor oculto en el larguero del chasis, enfriando el motor de forma indirecta sin modificar el radiador original. Y había reconfigurado los sincronizadores de la caja de cambios, instalando un volante de inercia modificado entre el embrague y la transmisión que absorbía las oscilaciones mediante masa giratoria calculada al miligramo. Solo 5 unidades fueron modificadas con ese sistema experimental antes de que el proyecto fuera cancelado por recortes presupuestarios. Amparo perdió su empleo cuando la empresa cerró la división mexicana. Su matrimonio se desmoronó 6 meses después. La depresión llegó como una niebla espesa que no la dejaba respirar. Perdió su casa, sus ahorros, su identidad, terminó durmiendo en albergues, luego en estaciones de autobús, luego simplemente caminando de ciudad en ciudad sin rumbo, con la mente quebrada y el cuerpo arrastrándose por inercia. Nadie en ese depósito sabía quién era. Y nadie sabía que el Pegaso abandonado frente a ella era una de las 5 unidades que llevaban su ingeniería oculta en las tripas del motor. Amparo subió a la cabina. El asiento del conductor estaba rajado, con el relleno de espuma saliendo como vísceras amarillas. El volante tenía la textura pegajosa de la grasa vieja mezclada con polvo. Pero el tablero de instrumentos seguía ahí. Velocímetro, tacómetro, medidores de presión de aceite y temperatura de motor, todos con las agujas muertas apuntando a cero. Se arrastró fuera de la cabina y se metió bajo el chasis, ignorando las piedras que se clavaban en su espalda. El olor a óxido y aceite rancio era tan fuerte que le quemaba la garganta. Pasó las manos por el larguero izquierdo del chasis, buscando con los dedos como un ciego buscando braille. La capa de óxido y suciedad acumulada ocultaba todo, pero entonces sus dedos tocaron algo, un cilindro de aluminio del tamaño de un termo,
conectado al cárter por dos mangueras de alta presión. El intercambiador de calor, su diseño, todavía estaba ahí. Amparo salió de debajo del chasis con las manos negras de mugre y las rodillas raspadas. Esteban estaba parado junto al camión, fumando su cigarro con esa expresión de quien espera ver un fracaso para reírse de él. Los tres mecánicos habían vuelto al taller, pero de vez en cuando se asomaban, curiosos por ver cuánto tiempo iba a perder esa mujer mugrosa antes de darse por vencida. «Necesito herramientas», dijo Amparo, limpiándose las manos en los pantalones. Esteban soltó una carcajada seca. ¿Herramientas? ¿Para qué? Ese trasto lleva 15 años muerto. 3 talleres militares lo declararon chatarra. ¿Qué te hace pensar que tú puedes hacer algo? Amparo lo miró directo a los ojos. Y había algo en esa mirada que hizo que Esteban dejara de reírse. No era desafío exactamente, era algo más profundo, certeza, porque sé que tiene, dijo ella con la voz tranquila, y sé cómo arreglarlo. Esteban dudó un momento, pero finalmente caminó hasta el taller y regresó con una caja de herramientas oxidada, llena de llaves españolas desparejadas, desarmadores con los mangos rajados, un par de pinzas herrumbrosas y un martillo de bola con el mango suelto. Era basura, el tipo de herramientas que nadie usa porque hay mejores, pero para alguien que no tenía nada, era un tesoro. «Eso es todo lo que hay», dijo Esteban dejando la caja en el suelo. «Si para la tarde no lo haces arrancar, te vas. Y si rompes algo, te cobro el daño». Amparo asintió sin decir nada. Ya estaba arrodillándose junto a la caja, revisando las herramientas con los dedos, sintiendo el peso de cada pieza, calculando mentalmente qué podía usar para qué. Los mecánicos del taller la observaban con esa mezcla de curiosidad y burla que los hombres reservan para las mujeres que se atreven a meterse en su territorio. Lo primero que hizo fue regresar bajo el chasis. El intercambiador de calor estaba intacto. Eso era bueno. Pero las dos mangueras de alta presión que lo conectaban al cárter estaban obstruidas. Podía sentirlo con solo tocarlas. El caucho se había endurecido con los años y dentro el sedimento de aceite viejo se había solidificado como cemento. Ese era el primer problema. Si el aceite no circulaba por el intercambiador, el sistema de refrigeración auxiliar era inútil y el motor se sobrecalentaría en cuanto empezara a trabajar bajo carga. Desconectó las mangueras del intercambiador usando una llave de 18 milímetros que casi se le resbalaba de las manos por el óxido. El aceite solidificado salió en grumos negros que olían a podrido, a años de abandono. Buscó en el depósito hasta encontrar un bidón de queroseno que los mecánicos usaban para limpiar piezas, y con una varilla metálica que dobló con el martillo, empezó a desatascar las mangueras. Era un trabajo brutal, de paciencia y fuerza, raspando centímetro a centímetro el interior de esas mangueras hasta que el queroseno empezó a fluir limpio del otro lado. Memo, el mecánico joven, se acercó después de un rato, con las manos en los bolsillos y esa sonrisa burlona que usan los muchachos cuando quieren molestar. «Oye, ¿en serio crees que vas a hacer funcionar eso? Mi abuelo intentó repararlo hace años cuando trabajaba en el ejército. Dijo que el motor tenía un defecto de fábrica que vibraba tanto que te rompía los dientes». Amparo no levantó la mirada. Siguió limpiando las mangueras, con los brazos doloridos y el sudor corriendo por la espalda. «No es un defecto de fábrica», dijo ella, con la voz neutra. «Es un volante de inercia desalineado». Memo frunció el ceño. ¿Un qué? Un volante de inercia modificado entre el embrague y la transmisión. Está instalado para absorber las vibraciones. Pero si los pernos de montaje están flojos, el conjunto entero se desalinea y la vibración se amplifica. Los mecánicos que revisaron este camión no sabían que ese volante existía, así que intentaron balancear el cigüeñal. Por eso nunca lo arreglaron. Memo la miró como si hablara en otro idioma. «¿Y tú cómo sabes eso?» Amparo no respondió. Terminó de limpiar las mangueras.
Buscó en la basura del depósito hasta encontrar recortes de goma de una llanta vieja. Los cortó en círculos con una navaja oxidada y los usó como empaques improvisados. Luego volvió a conectar las mangueras al intercambiador, apretando las abrazaderas con una fuerza que le hizo sangrar las palmas de las manos. Cuando terminó con el sistema de refrigeración, ya eran las 2 de la tarde y el sol pegaba como martillo en la cabeza. Amparo subió a la cabina del Pegaso, se sentó en el asiento rajado y empezó a desmontar la cubierta de la transmisión. Era una pieza pesada, atornillada con 12 pernos Allen de 8 milímetros, y solo tenía una llave que apenas entraba en las cabezas oxidadas. Le tomó 40 minutos quitar todos los pernos, con los nudillos sangrando cada vez que la llave se resbalaba. Cuando finalmente levantó la cubierta, vio el volante de inercia. Era un disco de acero de 30 centímetros de diámetro, montado sobre un eje entre el plato del embrague y el eje de entrada de la transmisión. Un diseño que ella había calculado en una computadora en Ciudad de México hace 15 años, determinando el peso exacto y la distribución de masa para que absorbiera las oscilaciones de torque sin añadir resistencia significativa al tren motriz. Pero los 6 pernos de montaje estaban flojos, 3 de ellos apenas sostenidos por 2 o 3 hilos de rosca. El disco vibraba descentrado, golpeando contra la carcasa de la transmisión, amplificando el problema en lugar de solucionarlo. Amparo sintió algo extraño en el pecho. No era tristeza exactamente, pero tampoco alegría. Era el dolor de ver tu trabajo destruido por negligencia, por ignorancia, por gente que no entendió lo que tenían frente a ellos. Apretó los pernos uno por uno, usando la secuencia de torque que ella misma había especificado en los planos originales. 60 newtons metro en patrón de estrella, comenzando por el perno superior y avanzando en sentido horario. No tenía torquímetro, así que lo hizo por memoria muscular, sintiendo la resistencia de cada perno, sabiendo exactamente cuándo detenerse. Cuando terminó, pasó la mano por el disco del volante de inercia y lo giró manualmente. Ahora giraba suave, sin el bamboleo errático de antes, perfectamente centrado. Volvió a instalar la cubierta de la transmisión, apretó los 12 pernos Allen y bajó de la cabina. Esteban estaba parado junto al camión de nuevo, con los brazos cruzados y esa expresión de escepticismo que no se había movido de su cara en todo el día. ¿Ya terminaste de jugar?, preguntó, tirando la colilla del cigarro al suelo. Todavía no, respondió Amparo. Caminó hasta el frente del Pegaso y abrió el capó. El motor Pegaso 900 era una bestia de hierro fundido. 6 cilindros en línea con culata de aluminio, bomba de inyección mecánica Bosch en línea y turbocompresor Garrett montado en el múltiple de escape. Estaba cubierto de grasa vieja, telarañas y nidos de insectos, pero cuando Amparo empezó a revisar los componentes, encontró que la estructura básica estaba intacta. El problema no era el motor en sí, era todo lo que lo rodeaba. El filtro de combustible estaba tapado con sedimento. Lo desmontó, lo vació y lo limpió con queroseno, soplando por las líneas hasta que el diésel viejo salió en un chorro marrón. Luego revisó la bomba de inyección. Los sellos estaban resecos pero no rotos. Y cuando accionó la palanca de purga manual, sintió la resistencia correcta. El sistema de inyección todavía tenía presión. Revisó las bujías de precalentamiento, todas corroídas pero funcionales. Revisó las bandas del alternador y la bomba de agua, ambas hechas pedazos, pero eso no importaba para hacer arrancar el motor. Revisó los niveles de aceite y refrigerante. El aceite estaba negro como brea, pero había suficiente. El refrigerante estaba seco, pero podía llenar el sistema después. Lo único que necesitaba ahora era combustible fresco. ¿Tienen diésel?, preguntó Amparo, asomándose desde el capó. Esteban señaló un tambo de 200 litros junto al taller. Ahí hay, pero no vas a lograr nada.
Ese motor está muerto. Amparo no discutió. Llenó un bidón de 20 litros con diésel, lo llevó hasta el Pegaso y lo vertió en el tanque de combustible. Luego se subió a la cabina, puso el freno de mano, metió punto muerto en la transmisión y bombeó el sistema de inyección manualmente usando la perilla de purga bajo el capó. Podía sentir el diésel fluyendo por las líneas, llenando la galería de la bomba, subiendo hacia los inyectores. 10, 20, 30 bombazos, hasta que sintió que el sistema estaba purgado. Regresó a la cabina. Los mecánicos del taller se habían acercado ahora, los tres parados en semicírculo junto al camión, con esa curiosidad incómoda de quien no quiere admitir que tal vez estaba equivocado. Esteban estaba recargado contra la puerta del conductor, con los brazos cruzados y la quijada apretada. Amparo giró la llave de encendido. Las bujías de precalentamiento se calentaron con un zumbido eléctrico débil. Esperó 5 segundos. Luego giró la llave hasta la posición de arranque. El motor de arranque chirrió. Las bandas de distribución chirriaron. El cigüeñal giró 2, 3, 4 vueltas sin combustión. Y entonces, con un estallido que hizo saltar a Memo, el motor tosió y escupió una nube de humo negro por el escape. Amparo mantuvo la llave girada. El motor tosió de nuevo, falló, casi se apagó, pero entonces el diésel encontró las cámaras de combustión y los 6 cilindros explotaron en secuencia con un rugido profundo que hizo vibrar el metal de toda la cabina. El Pegaso estaba vivo. Amparo dejó el motor en ralentí, escuchando el ritmo de los cilindros, sintiendo las vibraciones a través del volante. No había el chirrido metálico que Memo había descrito. No había la vibración salvaje que había condenado al camión. El volante de inercia estaba haciendo su trabajo, absorbiendo las oscilaciones del cigüeñal, suavizando el torque. Y bajo el chasis, el aceite estaba circulando por el intercambiador de calor, enfriando el bloque del motor a una temperatura que ningún Pegaso estándar podía alcanzar. Esteban se había quedado inmóvil con la boca entreabierta. Los 3 mecánicos se miraban entre ellos sin saber qué decir. Memo se acercó a la cabina, mirando el tablero de instrumentos como si fuera un milagro. «No mames», susurró. «Sí arrancó». Amparo dejó el motor funcionando durante 10 minutos, esperando que el aceite se calentara y circulara por todo el sistema. Luego metió primera velocidad, soltó el embrague y avanzó. El Pegaso se movió con un empujón brusco, las llantas desinfladas crujiendo contra el pavimento, pero la transmisión respondió suave, sin saltos, sin el chirrido que había hecho que 3 talleres militares lo declararan irreparable. Amparo condujo el camión por el patio, haciendo un círculo lento alrededor de los otros vehículos abandonados, sintiendo cómo el motor respondía al acelerador, cómo la transmisión cambiaba de velocidad sin resistencia. Era como montar un caballo que había estado dormido durante años y que finalmente recordaba cómo correr. Detuvo el Pegaso frente a Esteban, apagó el motor y bajó de la cabina. Había silencio en el depósito. Hasta las cigarras parecían haberse callado. «Este camión nunca estuvo roto», dijo Amparo, limpiándose las manos en los pantalones. «Solo estaba mal entendido. Si lo limpia bien y le cambia las llantas, puede venderlo como unidad operativa. Hay coleccionistas o empresas de transporte todoterreno que pagarían 50, 60 mil pesos por un Pegaso militar en condiciones de funcionar». Esteban la miró como si la viera por primera vez. «¿Cómo chingados sabes todo eso? ¿Quién eres tú?». Amparo no respondió de inmediato. Se quedó mirando el Pegaso, el metal oxidado que llevaba su trabajo oculto en las tripas, su ingeniería que había sobrevivido 15 años de abandono y todavía funcionaba exactamente como ella lo había diseñado. Y entonces sintió algo extraño, un nudo en la garganta, ese dolor viejo de recordar quién había sido antes de caer. «Conocí a la ingeniera que diseñó las modificaciones de este camión», dijo finalmente, con la voz un poco quebrada. «Era muy buena en lo que hacía y la vida la destruyó». Esteban frunció el ceño,
Pero antes de que pudiera hacer más preguntas, uno de los mecánicos, un hombre mayor llamado Rutilio, se acercó al Pegaso y empezó a revisar el motor con las manos, tocando las mangueras, mirando el intercambiador de calor oculto en el chasis. «Mira esto, Esteban», dijo Rutilio con la voz llena de asombro. «Este camión tiene un sistema de enfriamiento que nunca había visto. ¿De dónde salió esto?». Y entonces, mientras Rutilio seguía revisando, sus dedos tocaron algo extraño en el larguero derecho del chasis, del lado opuesto al intercambiador. Una soldadura que no coincidía con el resto de la estructura. Un parche de metal que parecía haber sido añadido después de la fabricación original. Rutilio golpeó el metal con los nudillos. Sonaba hueco. «Oye, Amparo», llamó, «ven a ver esto». Amparo se arrastró bajo el chasis de nuevo, junto a Rutilio. El hombre señalaba la soldadura irregular en el larguero derecho. «Esto no es de fábrica», dijo Rutilio. «Alguien soldó un compartimento aquí. ¿Ves? El cordón de soldadura es amateur, no industrial». Amparo pasó los dedos por la soldadura. Rutilio tenía razón. Era tosca, hecha con electrodo, probablemente con una soldadora portátil. Y el metal sonaba hueco, como si hubiera un espacio vacío dentro del larguero. «¿Qué crees que haya ahí adentro?», preguntó Rutilio. Amparo no respondió, pero algo en su estómago se apretó, porque ella había diseñado ese camión, había supervisado su construcción, y ese compartimento no estaba en los planos originales. Alguien lo había añadido después, en secreto, y lo había ocultado dentro de la estructura del chasis. Y de pronto, el Pegaso dejó de ser solo una máquina que ella había resucitado. Era una caja fuerte sobre ruedas. Esteban se agachó junto a Rutilio y Amparo bajo el chasis, con la linterna del taller iluminando el larguero derecho. La soldadura irregular formaba un rectángulo de 30 centímetros por 15, sellando lo que parecía ser una placa de acceso cortada en el larguero estructural del camión. Golpeó el metal con los nudillos de nuevo y el sonido hueco resonó como tambor vacío. «Alguien escondió algo aquí», dijo Esteban con la voz tensa, y lo soldó para que nadie lo encontrara. Memo se había arrastrado también bajo el camión, con los ojos muy abiertos y esa expresión de quien huele problemas, pero no puede dejar de mirar. «¿Y si es droga?», preguntó, con la voz un poco temblorosa. «Estos camiones militares pasaron por operativos contra el narco en Sinaloa y Durango. A lo mejor alguien del ejército usó el camión para esconder un cargamento y por eso lo dieron de baja tan rápido, para que nadie lo encontrara». Esteban negó con la cabeza. «Si fuera droga, ya se habría podrido después de 15 años. Tiene que ser otra cosa, algo que no se echa a perder». Amparo no dijo nada. Estaba pasando los dedos por el cordón de soldadura, sintiendo las irregularidades del metal, tratando de entender por qué alguien habría modificado un camión militar de forma clandestina. Y entonces recordó algo que había olvidado durante años, algo que su mente rota había enterrado junto con todos los otros recuerdos de su vida anterior. En 2008, cuando ella trabajaba en el proyecto de modificación de los Pegaso, uno de los camiones desapareció durante 3 semanas de la planta de Iveco en Toluca. Oficialmente había sido enviado a pruebas de campo en Sonora, pero cuando regresó, el jefe del proyecto, un ingeniero militar llamado Capitán Durán, se veía nervioso, inquieto, como si algo hubiera salido mal. Amparo había notado que el camión tenía nuevas marcas de soldadura en el chasis, pero cuando preguntó, Durán le dijo que habían tenido que reparar una fisura estructural durante las pruebas. Ella no le creyó, pero tampoco insistió. Un mes después, el proyecto fue cancelado. Durán fue transferido a otra unidad y ella perdió su empleo. Ahora, 15 años después, estaba mirando esas soldaduras clandestinas y entendiendo que no habían sido una reparación, habían sido un escondite. «Necesitamos abrirlo», dijo Esteban, saliendo de debajo del chasis. «Rutilio, trae la radial». Rutilio fue al taller y regresó con una amoladora angular de disco, una herramienta ruidosa y brutal que servía para cortar metal. Amparo sintió un nudo en el estómago.
No sabía qué había dentro de ese compartimento, pero algo le decía que una vez que lo abrieran, nada iba a ser igual. Esteban encendió la amoladora y el disco empezó a girar con ese chillido agudo que te perfora los tímpanos. Se arrastró bajo el chasis y colocó el disco contra el cordón de soldadura. Las chispas saltaron en cascada naranja, iluminando el espacio oscuro bajo el camión como fuegos artificiales, y el olor a metal quemado llenó el aire. Amparo se cubrió la cara con el brazo, sintiendo las chispas calientes cayendo sobre su piel. Le tomó 10 minutos cortar todo el perímetro de la soldadura. Cuando terminó, el rectángulo de metal estaba suelto, vibrando ligeramente por el calor del corte. Esteban apagó la amoladora, dejó la herramienta a un lado y usando un desarmador plano como palanca, empezó a desprender la placa. El metal cedió con un crujido, y la placa cayó al suelo del depósito con un golpe metálico. Esteban iluminó el interior del compartimento con la linterna. No había droga, no había dinero, no había armas. Había un tubo de PVC sellado con tapas roscadas en ambos extremos, del tipo que se usa en instalaciones hidráulicas, de unos 40 centímetros de largo y 10 de diámetro. Estaba envuelto en plástico industrial y sellado con cinta adhesiva amarilla que tenía la palabra Sedena impresa en letras negras. Secretaría de la Defensa Nacional. Esteban sacó el tubo con cuidado, como si fuera una bomba sin detonar. Salió de debajo del chasis y lo puso sobre el capó del Pegaso. Los cuatro se quedaron mirándolo en silencio, con el sol de la tarde pegando sobre el metal y las sombras alargándose por el patio del depósito. ¿Qué chingados es esto?, susurró Memo. Esteban empezó a quitar la cinta adhesiva. El plástico estaba rígido por los años, pero cedió después de varios tirones. Desenroscó una de las tapas del tubo de PVC y volcó el contenido sobre el capó. Cayeron papeles, muchos papeles, documentos enrollados, protegidos por bolsas de plástico selladas al vacío. Esteban abrió una de las bolsas y desplegó el primer documento. Era un mapa topográfico del estado de Coahuila, específicamente de la región de Cuatro Ciénegas, con marcas en tinta roja señalando coordenadas geográficas y notas manuscritas en los márgenes. Había fechas: marzo 2008, abril 2008, y había nombres de empresas mineras extranjeras: Consolidated Mining Corp., Northern Resources LT, Sierra Extractiva S.A.D.C.B. Rutilio tomó otro documento. Era un reporte técnico impreso en papel membretado del Instituto Nacional de Ecología, fechado en mayo de 2008, con el título Evaluación de Impacto Ambiental, Proyecto de Extracción de Carbón en Cuenca Protegida de Cuatro Ciénegas. El documento tenía sellos oficiales, firmas de funcionarios y en la última página una conclusión en letras rojas que decía: proyecto rechazado por riesgo de contaminación irreversible de acuíferos. Esteban desplegó un tercer documento y este era diferente. Era una carta mecanografiada en papel sin membrete dirigida a General Buitrón, comandante de la Sexta Zona Militar, fechada en junio de 2008. La carta estaba firmada por alguien que solo ponía sus iniciales: CD. El contenido era breve pero devastador. General, los documentos adjuntos prueban que el proyecto de extracción de carbón en Cuatro Ciénegas fue aprobado ilegalmente después de haber sido rechazado por el INE. Hay sobornos documentados pagados a funcionarios de Semarnat por un total de $8 millones, dispersados entre 2007 y 2008. Los nombres de los funcionarios corruptos están en el anexo B. Las empresas mineras están operando sin permisos válidos y ya han contaminado 3 manantiales. Si esta información llega a la prensa, el escándalo será nacional. He intentado reportar esto por canales oficiales, pero mis superiores me ordenaron silencio. Guardo estos documentos como seguro de vida. Si algo me pasa, usted sabrá dónde buscar la verdad. Esteban dejó la carta sobre el capó con las manos temblando ligeramente. Miró a Amparo, luego a Rutilio, luego a Memo. Nadie decía nada.
El peso de lo que acababan de encontrar era como una piedra en el pecho. «Esto es evidencia de corrupción», dijo Rutilio con la voz ronca. Esto podría hundir a un chingo de gente poderosa». Memo dio un paso atrás, con la cara pálida. No quiero saber nada de esto. Esto es broncón pesado. Esta clase de cosas matan gente. Esteban revisó los otros documentos. Había copias de cheques bancarios, transferencias electrónicas, fotografías de reuniones entre funcionarios gubernamentales y ejecutivos de empresas mineras, correos electrónicos impresos donde se negociaban los sobornos con un lenguaje apenas disfrazado. Y había un último documento, una hoja amarillenta con una nota manuscrita que decía: «Si estás leyendo esto, es porque ya me mataron. Mi nombre es Capitán Roberto Durán Salazar, ingeniero militar adscrito al proyecto Pegaso. Descubrí esta red de corrupción mientras realizaba pruebas de campo en Coahuila en marzo de 2008. Oculté estos documentos en uno de los camiones modificados. El número de serie 7K2G7003, porque sabía que nadie lo revisaría después de dar el vehículo de baja. Si encuentras esto, por favor llévaselo a la Fiscalía General. No dejes que esto quede en el olvido». Amparo sintió que el mundo se detenía. Capitán Durán. Ella lo recordaba perfectamente ahora. Un hombre de 40 y tantos años, serio, meticuloso, con esa mirada de quien carga un peso que no puede compartir. Él había sido quien supervisó las pruebas de campo del Pegaso en Sonora. Él había sido quien regresó nervioso, inquieto, con el camión lleno de soldaduras nuevas. Y 3 meses después del cierre del proyecto, Durán apareció muerto en su casa de Ciudad de México, oficialmente por suicidio. Un disparo en la sien, la pistola de servicio en la mano. El ejército lo había cerrado rápido, sin autopsia independiente, sin preguntas. Ahora Amparo sabía que no había sido suicidio. «Ese hombre», dijo Amparo señalando la nota manuscrita, «lo mataron por esto, y ocultó la evidencia aquí porque sabía que nadie iba a revisar un camión declarado irreparable». Esteban se pasó las manos por la cara, respirando profundo. Era un hombre rudo, acostumbrado a lidiar con chatarra y mecánicos borrachos, no con conspiraciones gubernamentales y asesinatos encubiertos. «¿Y ahora qué chingados hacemos?», preguntó mirando a los otros 3. «Si entregamos esto, nos vamos a meter en pedos enormes. Pero si no hacemos nada, somos cómplices de encubrir un crimen». Rutilio tomó uno de los mapas y lo estudió con atención. Sus manos viejas, curtidas por años de trabajo mecánico, temblaban un poco mientras pasaba los dedos sobre las coordenadas marcadas. «Estas minas todavía están operando», dijo Rutilio, con la voz llena de rabia contenida. «Yo tengo familia en Cuatro Ciénegas. Mi primo vive cerca de los manantiales. El año pasado me contó que el agua empezó a salir con olor raro, con sabor a químicos. Los niños del pueblo se están enfermando y nadie hace nada porque las empresas mineras tienen protección del gobierno». Memo se había alejado del grupo, caminando en círculos con las manos en la cabeza, claramente aterrado. «No, yo tengo hijos. No voy a arriesgar mi vida por esto. Dejen esos papeles donde estaban, vuelvan a soldar el compartimento y vendamos el camión como chatarra. Nadie tiene que saber nada». Pero Amparo estaba mirando el Pegaso, ese camión que ella había diseñado 15 años atrás con orgullo y precisión, sin saber que iba a convertirse en el ataúd de un hombre honesto y el escondite de una verdad enterrada. Y sintió algo que no había sentido en años. «Propósito». «No», dijo Amparo con la voz firme, «esto no se queda enterrado. El capitán Durán murió por proteger esta información. Y si nosotros la ocultamos de nuevo, su muerte no significó nada». Esteban la miró y había algo de respeto en esos ojos que antes solo tenían burla. «¿Y qué propones? ¿Que vayamos a la fiscalía? Van a decir que los documentos son falsos, o peor, van a hacerlos desaparecer y a nosotros con ellos». Amparo pensó por un momento. Luego se acercó a los documentos y empezó a organizarlos cronológicamente sobre el capó del Pegaso, como si estuviera armando un rompecabezas. Mapas, reportes técnicos,
cheques, transferencias, correos electrónicos, fotografías. Todo estaba ahí. Una cadena completa de evidencia que conectaba a empresas mineras extranjeras con funcionarios corruptos mexicanos, pasando por sobornos millonarios y la destrucción deliberada de un ecosistema protegido. Hay una periodista en Saltillo, dijo Amparo. Se llama Gabriela Hinojosa. Hace reportajes de investigación sobre corrupción ambiental. La he visto en las noticias. Si le llevamos esto, ella puede publicarlo. Y una vez que esté en la prensa, ya no lo pueden enterrar de nuevo. Rutilio asintió lentamente. Yo conozco a esa muchacha. Es buena gente. No le tiene miedo a nadie. Esteban miró los documentos, luego miró el Pegaso, luego miró a Amparo. Podía ver la lucha interna en su cara, el miedo contra la conciencia, la seguridad contra la justicia. Está bien, dijo finalmente con un suspiro pesado, pero lo hacemos con cuidado. Hacemos copias de todo antes de entregar los originales, y nadie dice de dónde salieron estos papeles hasta que la periodista los publique. ¿Entendido? Memo no estaba de acuerdo. Seguía negando con la cabeza, pero no dijo nada más. Sabía que ya estaba metido en esto, quisiera o no. Pasaron el resto de la tarde fotografiando cada documento con el celular de Esteban, creando copias digitales que subieron a una cuenta de correo electrónico que Rutilio creó específicamente para eso. Luego guardaron los originales de nuevo en el tubo de PVC, los sellaron con cinta nueva y Amparo lo guardó en una bolsa de lona. Cuando terminaron, ya era de noche. El depósito estaba iluminado solo por las luces amarillas del taller y el resplandor lejano de la ciudad. El Pegaso seguía ahí, parado en medio del patio, con el capó abierto y el motor frío, como un testigo silencioso de todo lo que había pasado. Esteban se acercó a Amparo, con las manos en los bolsillos y esa expresión de quien está a punto de decir algo difícil. Oye, todavía no me has dicho quién eres en realidad, dijo, porque una mujer que llega pidiendo comida no sabe todo lo que tú sabes sobre ese camión. ¿Quién chingados eres? Amparo miró el Pegaso por última vez esa noche y entonces, por primera vez en 15 años, dijo la verdad completa. Yo diseñé las modificaciones de ese camión. Soy la ingeniera que el capitán Durán conoció cuando trabajábamos juntos en el proyecto. Y después de que cancelaron todo, mi vida se desmoronó. Perdí mi trabajo, mi familia, mi casa. Me convertí en nadie. Pero esa máquina, señaló el Pegaso, esa máquina no me olvidó y ahora me está dando la oportunidad de terminar lo que Durán empezó. Esteban se quedó callado por un largo rato. Luego extendió la mano. Bienvenida al equipo, ingeniera Villar. Amparo estrechó su mano y en ese apretón sintió algo que no había sentido desde hacía años. Que tal vez, solo tal vez, todavía había un lugar en el mundo donde ella importaba. Gabriela Hinojosa tenía 32 años y una reputación de fiereza periodística que le había costado amenazas de muerte, demandas falsas y 3 intentos de soborno por parte de empresarios que querían silenciarla. Trabajaba para un periódico digital independiente llamado Frontera Libre, especializado en investigaciones sobre corrupción gubernamental y crímenes ambientales en el norte de México. Cuando Esteban la llamó esa noche, usando el número que Rutilio le había dado, ella aceptó reunirse al día siguiente en un café discreto del centro de Saltillo, lejos de su oficina y lejos de cualquier lugar donde pudieran ser vigilados. Amparo llegó al café a las 10 de la mañana, con la bolsa de lona colgada del hombro y el peso de los documentos presionando contra su costado como si fueran ladrillos. Esteban la acompañaba, nervioso, mirando constantemente por encima del hombro, esperando que en cualquier momento apareciera alguien peligroso. Rutilio se había quedado en el depósito, cuidando el lugar, y Memo había pedido el día libre, demasiado asustado para involucrarse más. Gabriela estaba sentada en una mesa del fondo, con una laptop abierta y una taza de café americano que ya estaba fría. Era una mujer delgada, de cabello corto y lentes cuadrados, con esa mirada intensa de quien ha visto demasiadas cosas feas
y ya no se sorprende de nada. Cuando Amparo y Esteban se sentaron frente a ella, Gabriela cerró la laptop y los estudió con esa evaluación rápida que hacen los periodistas. ¿Son confiables? ¿Están mintiendo? ¿Vale la pena arriesgar mi vida por lo que traen? Rutilio me dijo que tienen algo importante, dijo Gabriela sin rodeos. Pero antes de que me enseñen cualquier cosa, necesito saber de dónde salió y por qué lo tienen ustedes. Amparo puso la bolsa de lona sobre la mesa, pero no la abrió todavía. Miró a Gabriela directo a los ojos y empezó a contar la historia desde el principio. El Pegaso abandonado, las reparaciones, el compartimento oculto, los documentos sellados, la carta del capitán Durán. Le contó todo, sin omitir ningún detalle, porque sabía que si Gabriela iba a arriesgar su vida publicando esto, merecía saber exactamente en qué se estaba metiendo. Gabriela escuchó sin interrumpir, tomando notas ocasionales en una libreta pequeña. Cuando Amparo terminó, la periodista se recargó en la silla y exhaló lentamente. Roberto Durán, dijo Gabriela, con la voz cargada de algo que sonaba a tristeza vieja. Yo cubrí su muerte en 2008. Trabajaba para un periódico convencional en ese entonces. Nos dijeron que fue suicidio, pero yo siempre sospeché que había más. El ejército cerró la investigación demasiado rápido y ningún colega de Durán quiso hablar conmigo. Ahora sé por qué. Amparo abrió la bolsa y empezó a sacar los documentos, colocándolos sobre la mesa uno por uno. Gabriela los revisó con la concentración de un cirujano, leyendo cada página, verificando las firmas, estudiando los sellos oficiales, cruzando información entre diferentes documentos. Le tomó más de una hora revisar todo. Cuando terminó, se quitó los lentes y se frotó los ojos. Esto es dinamita pura, dijo. Si publico esto, voy a destruir carreras políticas. Hay funcionarios de Semarnat que todavía están en el gobierno. Hay empresarios que siguen operando esas minas. Y hay gente muy poderosa que no va a querer que esto salga a la luz. Esteban se inclinó hacia adelante. ¿Eso significa que no lo vas a publicar? Gabriela lo miró con una mezcla de indignación y determinación. No, significa que lo voy a publicar y que probablemente me va a costar todo. Pero ese es el trabajo. Tomó los documentos y empezó a guardarlos en su mochila. Necesito verificar algunos de estos datos antes de publicar. Voy a contactar fuentes en la Fiscalía Ambiental, en el INE. Voy a conseguir testimonios de habitantes de Cuatro Ciénegas. Esto va a tomar una semana, tal vez 2, pero va a salir. Amparo sintió algo aflojarse en el pecho, como si un nudo que había estado apretado durante años finalmente se soltara. ¿Y nosotros? ¿Qué hacemos mientras tanto? Gabriela cerró su mochila y se puso de pie. Ustedes se quedan callados. No le dicen a nadie más sobre esto. Siguen con su vida normal. Y cuando yo publiqué el reportaje, si alguien pregunta, ustedes no saben nada. ¿Entendido? Esteban asintió. Amparo también. Sabían que esa era la única forma de protegerse. Gabriela se marchó del café con la mochila llena de evidencia, y Amparo y Esteban regresaron a Torreón en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. En el camino, Esteban le dijo algo que Amparo no esperaba. Te voy a dar trabajo permanente en el depósito. Un sueldo decente, 1.500 a la semana. Y puedes quedarte en el cuarto de atrás del hangar hasta que consigas algo mejor. No porque me des lástima, sino porque eres la mejor mecánica que he visto en mi vida. Amparo no supo qué decir, solo asintió, con un nudo en la garganta que no la dejaba hablar. Los siguientes 10 días fueron extraños. Amparo trabajó en el depósito reparando otros vehículos militares, siempre con esa sensación de estar esperando algo, como si el mundo estuviera conteniendo la respiración antes de una tormenta. Esteban limpió el Pegaso, le cambió las llantas, lo pintó de nuevo y lo puso en el área de venta con un precio de 60,000 pesos. Nadie preguntó por qué ese camión que llevaba 15 años abandonado ahora brillaba como nuevo. El día 11, un viernes por la tarde, Gabriela Hinojosa publicó el reportaje.
Se llamaba El Capitán Silenciado, corrupción, minería ilegal y un asesinato encubierto en Coahuila. Tenía 50 páginas digitales, cientos de documentos escaneados, entrevistas con habitantes de 4 ciénegas que confirmaban la contaminación de los manantiales y testimonios anónimos de exfuncionarios que admitían haber conocido el caso Durán. Gabriela había hecho un trabajo impecable. Cada afirmación estaba respaldada, cada conexión documentada, cada mentira oficial desenmascarada. El reportaje explotó en Internet como bomba incendiaria. En 24 horas fue compartido más de 50.000 veces. Otros medios nacionales empezaron a reproducir partes del reportaje. La Fiscalía General emitió un comunicado diciendo que iba a abrir una investigación. Las empresas mineras negaron todo y amenazaron con demandar a Gabriela por difamación. Los funcionarios de Semarnat mencionados en los documentos renunciaron o fueron suspendidos. Y de repente, el nombre del capitán Roberto Durán Salazar, olvidado durante 15 años, estaba en todos los titulares. Pero también empezaron los problemas. 3 días después de la publicación, 2 hombres en una camioneta negra llegaron al depósito. No se identificaron, no dijeron para quién trabajaban, pero tenían esa presencia de quien está acostumbrado a que la gente obedezca sin preguntas. Le dijeron a Esteban que querían ver el Pegaso militar que estaba en venta. Esteban, intentando actuar normal, los llevó hasta el camión. Los hombres revisaron el Pegaso con atención excesiva, mirando debajo del chasis, buscando algo. Uno de ellos preguntó de dónde había salido ese camión, cuánto tiempo llevaba en el depósito, quién lo había reparado. Esteban mintió con naturalidad. Dijo que el camión llevaba años ahí, que un mecánico que ya no trabajaba con él lo había arreglado, que no sabía nada más. Los hombres se fueron sin comprar nada, pero Esteban sabía que iban a regresar. Esa noche reunió a Amparo, Rutilio y Memo en la oficina del depósito. Cerró las cortinas, apagó las luces de afuera y habló en voz baja. «Nos están investigando», dijo. Alguien conectó los puntos. Saben que los documentos salieron del Pegaso y saben que el Pegaso estuvo aquí. Todavía no tienen pruebas de que fuimos nosotros, pero nos están vigilando. Memo estaba pálido, con las manos temblando. Lo sabía, lo sabía. Nos van a matar como mataron a Durán. Rutilio negó con la cabeza. Ya no pueden. La información ya está publicada. Matarnos ahora solo confirmaría que todo es verdad. Somos más seguros vivos que muertos. Amparo no estaba tan segura. Sabía cómo funcionaba la corrupción. No siempre era racional, no siempre era estratégica. A veces era simplemente venganza. Necesitamos protección, dijo Amparo. Gabriela debe tener contactos con organizaciones que protegen periodistas y testigos. Podemos pedirle ayuda. Esteban asintió y marcó el número de Gabriela. La periodista respondió después de 3 tonos con la voz tensa. «Esteban, iba a llamarte. Tengo malas noticias. Alguien filtró que los documentos vinieron de un depósito de vehículos militares en Torreón. No sé cómo lo supieron, pero lo saben. Tienes que tener cuidado». «Ya vinieron 2 hombres», respondió Esteban. Hicieron preguntas sobre el Pegaso. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. «Voy a contactar a mi editor», dijo Gabriela finalmente. «Vamos a publicar un segundo artículo mencionando que hay testigos protegidos relacionados con el caso. No voy a dar nombres, pero voy a dejar claro que si algo les pasa, será evidencia adicional de que la corrupción sigue viva. Eso debería darles algo de protección». Pero Amparo sabía que algo de protección no era suficiente. Los hombres poderosos no se rendían fácilmente. Y ella había visto suficiente en su vida para saber que la justicia no siempre llega a tiempo. Esa noche, Amparo se quedó sola en el cuarto trasero del hangar, acostada en un colchón viejo, mirando el techo de lámina y escuchando el viento silbar entre los camiones del depósito. Pensaba en el capitán Durán, en cómo había muerto tratando de proteger la verdad.
Pensaba en el Pegaso, esa máquina que había guardado su secreto durante 15 años, esperando a que alguien lo encontrara. Y pensaba en ella misma, en cómo había caído tan bajo que había dejado de importar, hasta que una máquina que ella había diseñado le recordó quién era. No sabía qué iba a pasar en los próximos días. No sabía si los hombres de la camioneta negra iban a regresar. No sabía si Gabriela iba a tener éxito en mantenerlos protegidos. Pero sabía una cosa: el capitán Durán ya no estaba solo en su tumba. Su verdad había salido a la luz, y eso, pensó Amparo mientras cerraba los ojos, era algo que ninguna cantidad de dinero o poder podía enterrar de nuevo. Al día siguiente, Esteban recibió una llamada de un coleccionista de vehículos militares de Monterrey. Quería comprar el Pegaso. Ofrecía 65,000 pesos en efectivo, sin preguntas. Esteban miró a Amparo y ella supo lo que él estaba pensando. Mientras más rápido se fueran de ese camión, mejor. «Véndelo», dijo Amparo. Ya hizo su trabajo. Y 3 días después, el Pegaso 70217 salió del depósito en la parte trasera de una grúa rumbo a Monterrey, llevándose consigo 15 años de historia oculta y dejando atrás a la mujer que lo había creado y que, gracias a él, había vuelto a encontrarse. 2 meses después de que el Pegaso dejara el depósito, Gabriela Hinojosa publicó su segundo reportaje. Este era diferente. No se trataba de documentos escondidos ni de conspiraciones enterradas, sino de las consecuencias vivas de la corrupción que había expuesto. Se llamaba El agua que no vuelve, 4 ciénegas después de la verdad. Gabriela había viajado a los manantiales contaminados, había entrevistado a las familias cuyos hijos se enfermaban con el agua envenenada, había documentado las operaciones mineras ilegales que seguían funcionando a pesar del escándalo, y al final del reportaje había algo que hizo que Amparo se detuviera cuando lo leyó en la pantalla de un teléfono prestado: una fotografía del capitán Roberto Durán Salazar en uniforme militar, joven, sonriente, con esa mirada de quien todavía cree que el sistema se puede arreglar desde adentro. Debajo de la fotografía, Gabriela había escrito: el capitán Durán murió hace 15 años tratando de proteger un ecosistema que el gobierno mexicano había prometido preservar. Gracias a su valentía y al esfuerzo de personas anónimas que rescataron su legado, la verdad finalmente salió a la luz. Pero la pregunta sigue siendo: ¿llegará la justicia antes de que sea demasiado tarde? La respuesta empezó a llegar más rápido de lo que nadie esperaba. La Fiscalía General, presionada por la atención mediática nacional e internacional, emitió órdenes de aprehensión contra 5 exfuncionarios de Semarnat acusados de soborno y tráfico de influencias. 2 de ellos fueron arrestados cuando intentaban salir del país por el aeropuerto de Ciudad de México. Las empresas mineras extranjeras enfrentaban demandas colectivas por daño ambiental y fueron obligadas a suspender operaciones mientras se realizaba una auditoría completa de sus permisos. Y algo más sucedió, algo que nadie anticipó. La familia del capitán Durán, que durante 15 años había vivido con la vergüenza oficial de un suicidio, finalmente recibió reconocimiento. El ejército mexicano, forzado por la presión pública, emitió un comunicado reconociendo que la muerte de Durán había sido mal investigada y ofreciendo disculpas a la viuda y a los 2 hijos del capitán. No era justicia completa, pero era algo. Era la diferencia entre morir olvidado y morir recordado. En el depósito de Torreón, la vida continuaba con una nueva normalidad. Amparo trabajaba reparando camiones militares, tractores de remolque, vehículos blindados, ligeros, dados de baja. Esteban le había aumentado el sueldo a 2,000 pesos semanales y le había conseguido un pequeño apartamento a 3 cuadras del depósito. Nada lujoso, solo un cuarto con baño y cocineta, pero era suyo. Por primera vez en años,
Amparo tenía un lugar donde dormir que no era un albergue ni una estación de autobús. Los hombres de la camioneta negra nunca regresaron. Gabriela había tenido razón. Una vez que la información estaba publicada, matar a los testigos solo confirmaría la historia. Y aunque Amparo sabía que gente con ese tipo de poder nunca olvida completamente, también sabía que había dejado de ser invisible. Ahora había un registro de su existencia, de lo que había hecho, de cómo una máquina que ella diseñó había guardado la verdad hasta que alguien la encontrara. Rutilio seguía trabajando en el depósito, más orgulloso que nunca de haber sido parte de algo importante. Cada vez que llegaba un cliente nuevo, encontraba la forma de mencionar el caso del Pegaso, sin dar demasiados detalles, disfrutando de ese pequeño momento de gloria que le había dado la vida. Memo, por otro lado, seguía nervioso, mirando constantemente por encima del hombro, pero había dejado de hablar, de renunciar. Sabía que lo que habían hecho era correcto, aunque le costara dormir tranquilo. Un martes de mayo, 3 meses después de todo, Amparo estaba revisando la transmisión de un camión de transporte militar cuando Esteban entró al taller con un sobre manila en la mano y una expresión extraña en la cara. «¿Te llegó esto?», dijo extendiéndole el sobre. «Lo dejaron en la oficina esta mañana. No tiene remitente». Amparo limpió sus manos en un trapo y abrió el sobre. Dentro había una carta mecanografiada en papel de buena calidad, sin membrete, y una fotografía. La carta decía: «Ingeniera Villar, mi nombre es Elena Durán de García. Soy la viuda del capitán Roberto Durán Salazar. No sé quién es usted exactamente ni cómo encontró los documentos que mi esposo escondió, pero quiero que sepa que gracias a lo que hizo, mis hijos y yo finalmente pudimos enterrar a Roberto con dignidad. Durante 15 años vivimos con la mentira de que se había quitado la vida, con la vergüenza que eso trae, con las preguntas de la gente. Ahora sabemos la verdad, que mi esposo murió como un héroe, tratando de proteger algo más grande que él mismo. La periodista Gabriela Hinojosa me dijo que una mujer mecánica fue quien reparó el camión y encontró el compartimento oculto, pero que esa mujer prefería permanecer anónima. Respeto eso. Solo quiero que sepa que Roberto habría estado orgulloso de conocerla, y yo estoy eternamente agradecida. Que Dios la bendiga». Amparo tuvo que sentarse en un banco de trabajo porque las piernas le temblaban. La fotografía que venía en el sobre era del capitán Durán con su familia. Él, su esposa y 2 niños pequeños, probablemente tomada años antes de su muerte, todos sonriendo frente a un árbol de Navidad. En el reverso de la fotografía, alguien había escrito con pluma azul: «Para la mujer que no dejó que mi papá muriera en vano. Gracias, Roberto Durán Jr.» Amparo cerró los ojos y se permitió llorar. No era un llanto dramático, no era un sollozo desconsolado. Era ese llanto silencioso y profundo de quien finalmente deja salir años de dolor acumulado. Lloró por el capitán Durán, por su familia, por los 15 años que esa verdad había estado enterrada. Lloró por ella misma, por todo lo que había perdido y por lo poco que había recuperado. Y lloró porque, a pesar de todo, algo bueno había salido de ese camión oxidado que nadie quería. Esteban se quedó parado junto a ella, sin decir nada, solo poniendo una mano en su hombro en ese gesto torpe pero sincero de los hombres que no saben cómo consolar, pero lo intentan de todos modos. Cuando Amparo finalmente se calmó, guardó la carta y la fotografía en el bolsillo de su overol, se limpió la cara con el dorso de la mano y regresó al trabajo. Todavía tenía una transmisión que reparar, un motor que diagnosticar, herramientas que limpiar. La vida no se había vuelto perfecta, pero había dejado de ser insoportable. Tiempo después, en noviembre, Amparo recibió una segunda carta. Esta vez era de la Universidad Autónoma de Coahuila, del Departamento de Ingeniería Mecánica. Le ofrecían un puesto como profesora de tiempo parcial
enseñando diseño de sistemas automotrices. El salario no era extraordinario, pero era estable y venía con prestaciones. La carta explicaba que una fuente anónima había recomendado su nombre, mencionando su experiencia en modificaciones de vehículos tácticos. Amparo supo inmediatamente quién había sido esa fuente anónima. Gabriela. La periodista había encontrado una forma de ayudarla sin hacerlo obvio, sin convertirla en un personaje público, respetando su deseo de permanecer en las sombras. Amparo aceptó el puesto. No dejó el trabajo en el depósito, pero empezó a dar clases 2 días a la semana, enseñando a estudiantes de ingeniería las cosas que ella había aprendido en su carrera. Cómo pensar en soluciones no convencionales, cómo diseñar sistemas que resuelvan problemas reales, cómo entender que la ingeniería no es solo matemática y física, sino creatividad aplicada a las necesidades humanas. Los estudiantes la respetaban. No sabían quién era exactamente. No conocían su historia completa, pero reconocían en ella algo que muchos profesores no tenían: experiencia real, manos que habían ensuciado con grasa, errores que habían enseñado más que cualquier libro. 1 año después de haber llegado al depósito pidiendo trabajo a cambio de comida, Amparo Villar tenía 2 empleos, un apartamento propio y algo que había perdido hacía mucho tiempo: propósito. No había recuperado todo lo que la vida le había quitado. Su matrimonio seguía roto, su carrera en la industria automotriz seguía terminada. Los años de vivir en la calle habían dejado cicatrices que nunca iban a sanar completamente. Pero había algo que sí había recuperado: la certeza de que su conocimiento importaba, de que las máquinas que había diseñado no la habían olvidado, de que incluso en el abandono y la ruina, su trabajo había guardado algo valioso hasta que alguien lo necesitara. El Pegaso 717 vivía ahora en una colección privada en Monterrey, restaurado completamente, brillando en una exhibición de vehículos militares históricos. El nuevo dueño no sabía la historia completa del camión, solo que era una unidad rara con modificaciones experimentales. Pero Amparo sabía que en algún lugar de ese chasis todavía estaba el intercambiador de calor que ella había diseñado. Todavía estaba el volante de inercia que ella había calculado. Todavía estaba su ingeniería funcionando exactamente como debía. Y eso, pensaba Amparo mientras caminaba por las calles de Torreón en las noches frescas de invierno, eso era algo que nadie le podía quitar. Las máquinas no olvidan a quienes las crean. Y a veces, cuando todo lo demás falla, son las máquinas las que nos recuerdan quiénes somos. El capitán Durán descansaba en paz. Su familia había recuperado su honor. Los manantiales de Cuatro Ciénegas todavía estaban dañados, pero al menos ahora había gente luchando por protegerlos. Y Amparo Villar, la ingeniera que el mundo había olvidado, había vuelto a existir. No como la mujer brillante que había sido 15 años atrás, sino como algo diferente. Alguien que había tocado fondo, que había perdido todo y que había encontrado la forma de levantarse usando lo único que nadie le había podido quitar: lo que sabía hacer con las manos. Esa noche, antes de dormir, Amparo sacó la fotografía de la familia Durán de su cartera y la puso en la mesita junto a su cama. Y por primera vez en muchos años, durmió sin pesadillas.